falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Estamos ya a pocos días de la elección, Luisito. ¿Cómo andamos? Horas. Vemos los cierres de las campañas, algunas situaciones a veces un poquito extremas, dramáticas, escándalo de corrupción. Dame una definición de qué te dejó esta campaña hasta ahora. Probablemente tengamos segunda vuelta, veremos el domingo. Me dejó algo muy claro, confusión. Me parece una campaña que en lo formal es muy clásica, en el contenido es algo que uno no está acostumbrado, ¿no es cierto? Que no haya ni siquiera un chiste, una gota de humor, Nada. ¿no? Una sonrisa, un momento de complicidad. Ni siquiera entre los dos que forman parte de la casa, pero viste, acá está una grieta contra la otra y por otro lado la grieta contra la grieta. Entonces digo, es toda una situación de tirantes que por supuesto no es típicamente argentina, ¿no? No, Es del ya. mundo. Cuando uno ve lo que sucede en el mundo y quizás en su esencia más extrema hoy, que es que ni siquiera la guerra es terrorismo horrible, con pedazos de chicos tirados, ¿no? en el pavimento, en ese ataque brutal terrorista contra Israel. Y entonces dice, bueno, digamos, el que siembra vientos recoge tempestades. Luisito, cuando uno piensa en estas elecciones donde hay más de dos fuerzas compitiendo, el antecedente más obvio es 2003. Tuvimos 5 candidatos más o menos Totalmente. entre Totalmente. 6 y 7 puntos de diferencia. Después al 2015 que tuviste 3, ¿no es cierto? Claro. Pero la fragmentación como tal, sí, 2003. Ahora, en esa oportunidad, igual en el 2015, venían de las mismas familias políticas. Totalmente. Los Y no había partidos divididos por incertidumbre. 3. Y no había, Porque claro. no se pensaba que Massa podía pasar, ¿no es cierto?, al balotaje. Claro, y eran ¿no? o peronistas o radicales o de O familias miti-miti. parecidas. Claro, como fue en el 2003. O miti-miti. O el caso de Macri, que era alguna innovación, un partido nuevo, Totalmente. pero estaba con el radicalismo. La anterior fue la de aliado. Bordón, ¿verdad? 94. Pero también. También venía del peronismo. ¿no? Eran los discontentos, sí. Por otro lado estaba Storari, ¿no? Eran los discontentos, pero combinados, digamos. ¿Es Era esta la primera vez que vemos a alguien por fuera del sistema? ¿Outsider? Sí, no solamente outsider, sino que su carrera política es realmente un relámpago en la noche, ¿no es cierto?, fulgurante, y en los medios exclusivamente, ¿no es cierto? Puedo decir, bueno, Mauricio Macri. ¿Era alguien, un experto? Sí, cuando empezó a ser candidato por la ciudad, tuvo muchas elecciones, Claro. ¿no es cierto? ¿Era alguien desconocido? No, de ninguna manera. No, al contrario. ¿Era alguien que no tenía relación con el Estado? Conocía el Estado más que por un político, no digo porque vivía de eso, ¿no? De tratar con el Estado, ¿no? En ese sentido, estamos en un terreno desconocido, tenemos Totalmente. confusión, tenemos incertidumbre. Claro, Y no hay GPS para esto, ¿eh? No. bueno, vos no te vas a acordar, pero yo sí. Uno de los A ver. textos que me diste para leer cuando eras mi profesor era un texto de Przeworski donde decía, Adam Przeworski, un politólogo originalmente polaco, hizo su carrera en Estados Unidos, estudió en Francia, donde él decía que la democracia es incertidumbre. Sí. Ama la incertidumbre y serás democrático. Se cumple ese principio, ¿verdad? Sí, el problema es que, viste, como todo, si vos te tomás un vaso de agua, es saludable. Si te tomás el mar, entonces ama la incertidumbre, pero no la hiperincertidumbre. ¿no? Tampoco tanto, ¿no? Nadie te pidió tanto. ¿Crees que va a haber segunda vuelta este domingo o podría haber una Mira, definición? es una cosa fantástica, ¿no? Porque, digo, mi cabeza dice que va a ser muy difícil que haya una segunda vuelta, ¿no? Mi instinto político dice, pero este balotaje fue diseñado para que no haya balotaje, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Porque es un balotaje perfecto, ¿no? El balotaje de la ciudad. 45, sos presidente, 40, más 10 de diferencia, sos presidente, de los votos positivos. Claro. Por el otro lado, ¿viste? En el estómago me hace un ruidito. Y ese ruidito es, mirá si se decide el domingo este que viene. No sé, a nosotros nos conviene que siga, ¿no? Así. Bienvenidos al Tornillo. Después de esta muy breve pausa, vamos al desarrollo del programa. Por eso tenemos a Matteo Goretti, que es politólogo, analista político, actualmente es director de Nueva Comunicación, que es una empresa líder en comunicación corporativa,
encuestas de opinión y a la vez es presidente de la Fundación CEPA, con doble P. Fue director de Asuntos Públicos de Shell Argentina, participó en numerosas organizaciones empresarias, entre ellas, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, que te suena, la Cámara de la Industria del Petróleo y afines. Y en su paso por la academia y la docencia, fue miembro del Instituto de Itela y profesor de las universidades de Buenos Aires. Gran profesor. Y tu Profesor mío. De Salvador. Me llevó hacia la docencia. Así que los alumnos presenten las quejas en ventanilla. Mateo, un placer tenerte. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Desde la concepción de este programa pensamos en traerte aquí. De alguna manera sos parte, porque nos conocimos gracias a vos, con Luisito. Y nos gustaría, en primer lugar, que nos des una visión de esta campaña tan singular que tuvimos en un contexto de 3 actores que compiten con chances relativamente similares, por lo menos a partir del resultado de las PASO. Tuviste muchas campañas electorales en tu vida. ¿Qué ves aquí? Bueno, mucha incertidumbre, ¿no? En primer lugar, porque es la primera campaña donde nos falta la brújula. No tenemos encuestas creíbles. Tenemos un tercer actor, algo bastante nuevo en la política electoral argentina. Me refiero a Milei, obviamente. Y además la gente no expresa su voluntad. Cuando uno va y le pregunta, no expresa su voluntad. Así que tenemos por ahora mucha incertidumbre. Las campañas son campañas tradicionales, salvo la de Milei, diría. Las otras dos, la de Massa y la de Patricia, son claramente campañas tradicionales. Y la otra gran novedad es que son campañas que no se habla de la esperanza, no hay lo que se llama la promesa, ¿no? Las campañas siempre tienen una promesa, ¿no? Es cierto. Acá no hay promesas, son en general campañas reactivas. Uno es porque dice que va a acabar con lo otro, el otro es porque dice que el primero ya fracasó. Son todas novedades. Son campañas básicamente negativas. ¿Y por qué? Porque el político piensa que la representación es expresión o es imitación de la gente, cuando tendría que ser en realidad alguien, ¿no es cierto?, que propone algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de esperanza en las campañas? Vos pensás, Bueno, vos viste, Luis, que las campañas en los últimos años, en los Estados Unidos, por ejemplo, se han ido perfilando en esa dirección, sobre todo después del COVID y la pandemia, pero ya antes teníamos eso, ¿no? Curiosamente, la política se ha vuelto algo agonal. Uno pensaba la política, ¿te acordás? Hasta hace, bueno, los libros que nosotros estudiamos, como algo que tenía que ver con el acuerdo. Hoy los clivajes, los cortes están en casi todas las o sea, campañas. todas están agrietadas. Me parece. Y acá tenemos 2 grietas. La grieta y la grieta contra la grieta. Además, se terminaron las identidades partidarias. Cuando vos preguntás hoy qué partido te gusta, solo el 20% habla de partidos. Entonces yo creo que eso tiene que ver. Y Pero, el hecho de ¿no que pensás haya hay como una un tercera opción corazoncito? también. Perdón, ¿no? No, Hay como un adelante. corazoncito, porque hay algunas, ¿no? Qué sé yo, es como la pregunta esa por los partidos, en un momento de tanta violencia antipartidaria, es como si tu amante te pregunta, ¿la seguís queriendo a tu mujer? ¿No? Uno, ¿qué va a contestar, no es cierto? O sea, porque el otro día un chico, ¿no? Sí, no, yo la verdad, un chico de mi edad. No, yo soy independiente. ¿Ah? ¿Y a quiénes votaste? Bueno, voté a Luder, voté a Menem, voté a Kirchner. Vos sos un independiente que se parece mucho a un peronista, le digo, ¿no? Hay líneas. Lo de Milei es cierto que es algo... no es nuevo, siempre, no, hubo un tercero, pero este es un tercero rabioso, ¿no? Sí, además es interesante esto que decís, porque a diferencia del fútbol, vos fijate, ningún candidato presidencial tiene más imagen positiva que negativa. Todos tienen más imagen negativa que positiva. O sea, compiten por la imagen negativa, para decirlo de alguna manera. Nadie pasa el 50% Lo cual es lógico de tener campaña positivo. negativa. Pero eso es una novedad en la Argentina. Es una novedad. ¿Te das cuenta? Si bien es cierto que se empezaba a ver hace varios años, pero cuando uno llega y irrumpe, además fíjate, los 3 candidatos son nuevos, no es que estamos en una reelección. Es cierto, son candidatos que ya conocemos. Sí. Pero tienen más Milei no imagen tanto, negativa pero- que positiva, compiten por la negativa. Porque los conocés. En este contexto, Mateo, estamos hablando por ahora de la oferta, hablemos de la demanda. O sea, ¿qué sociedad ves? Obviamente predominan los temas económicos, como no puede ser de otra manera, pero ¿qué demanda
predomina hoy, en términos de preferencias de los ciudadanos, al margen de lo económico en general, de la inflación en particular? ¿Qué estás viendo? Bueno, es difícil de responder esa pregunta, Sergio, porque finalmente si vos hacer una foto hoy es muy complicado, porque estamos en medio de un proceso electoral con una alta inflación, mucha incertidumbre. Pero si vos ves la película de los últimos años, digamos, lo que vas a ver, por lo menos en los que dan los estudios, es que la gente se ha vuelto muy conservadora. Por un lado hay una demanda de cambio, pues esto ya no da para más, estoy poniendo digamos, sintetizando, esto no da para más, estamos hartos. Pero por otra parte, la sociedad se ha vuelto muy conservadora. Cuando vos querés iniciar un cambio, la sociedad dice no, cualquier cambio es visto como algo que va en contra de sus intereses, que le vas a sacar algo. ¿Queda claro? Entonces, hay algo medio esquizofrénico. Esquizofrénico. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Por un lado tenés la gente que dice quiero cambiar, basta, no demás. Sí. Y por Las otro lado etiquetas te dice, tienen que ver con eso. pero no haga nada porque si haces algo me lo sacas a mí. Sacás lo otro, a mí no me lo saco. Es típico además de una sociedad muy de pensamiento corporativo, ¿no? O sea, claro. Los partidos han perdido centralidad, a pesar que los partidos siguen ganando las elecciones. Claro. Entonces, digamos, la foto es una foto de una gran confusión. Yo creo que esperar todavía unos años para entender hacia dónde vamos. Pero es una sociedad conservadora. La política se ha vuelto conservadora en la Argentina. Fíjate vos, ¿quiénes plantean en las campañas reformas? ¿Quiénes dicen hay que reformar? Bueno, Milei un poquito, que es el que menos capacidad política tiene o va a tener el Congreso para hacerlo. Cuando ves la campaña de Patricia Bullrich o de Sergio Massa, son campañas que nosotros llamamos reactivas, son campañas de protección, te protejo, no te voy a sacar, te voy a dar. Algunos dicen te voy a dar. Sí. Una es la protección que da el orden, ¿no es cierto? Y la otra, la protección que te da el asistencialismo, ¿no? Digo, claro. Pero es así. Y el cambio de Milei, interesante, ¿no? Lo que dice Mateo. Porque el cambio en realidad, bueno, vos sabés muy bien porque tu italianidad está en ese principio de la italianidad, ¿no? La vuelta al retorno, el retorno a los orígenes, ¿no es cierto? Está en Maquiavelo. Entonces, el cambio de Milei es para volver a ser, ¿no? Lo que fuimos. No, viste, para meter un cambio y renovarse, ¿no? Es para... Hay una esperanza en los que los votan, ¿no? De, bueno, no vamos a seguir perdiendo. Entonces, es de alguna manera conservador, ¿no? Y cuando ves al electorado, ¿no? Es el electorado típico de los Tories, ¿no? Que son sectores bajos muchas veces, ahí, digamos, todo lo que decimos cierra en un paquetito, ¿no es cierto? Sí. Ahí Milei creo que analizarlo desde 2 o 3 perspectivas. Ahora, como es algo nuevo, los medios no le gusta, a mucha gente no le gusta, los análisis, viste, se quedan con lo superficial. Ahora, cuando vas a mirar bien lo de Milei, yo creo que Milei ha hecho una contribución al debate de ideas en Argentina. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, estamos hablando... Lo mío es un análisis. Él incorpora cosas que son nuevas en el debate argentino. Que no es solo, como bien decís vos, la bronca, cuando ves los focus group o algunas cosas que surgen de los electores, muchos electores dicen, no, yo ahí veo esperanza, no veo bronca. Otros ven bronca también. Cuanto más vieja es la gente que lo va a votar ve bronca, cuanto más joven ve esperanza. Ahora, el otro tema de Milei, además de su contribución al debate de las ideas, eso es indudable. Que eso es indudable, digamos, algunas te gustan, otras no, él está poniendo su presencia, no sé si él lo quiere hacer o si es consciente. Su irrupción está cambiando la configuración del sistema de partidos en la Argentina y por lo tanto del gobierno, de quién va a gobernar, cómo vas a gobernar. Eso es una novedad importante en la Argentina, muy importante. Muy importante. Porque en realidad hay un clima, ¿no? Hay un clima que se vuelve un anticlima. Bueno, se vuelve un gobierno anticlimático, como decía Eugenio Cuadernich, es el de Alberto Fernández, ¿no? Claro. Que ha creado de la Casa Rosada un lugar turístico. Y acá estaban los presidentes, ¿no? Sí. No, el presidente, no sé. Ahora, ese clima, ¿no? Se trata de buscar una alternativa. Y este clima fue un clima no de ingobernabilidad, sino de agobernabilidad. Entonces, la energía de Milei, la presencia, lo que vos decías, la figura.
¿no es cierto? El personaje. El personaje, pero es un personaje enérgico, Personaje, ¿no es cierto? Que reemplaza el vacío, ¿no? Ahí, Mateo, Un la tipo muy última que importante. tuvimos tres fuerzas compitiendo o fragmentación partidaria, pongámoslo así, fue en el 2003. ¿No? Con Menem, Kirchner, Ricardo López Murphy, Implementación. Rodríguez Ayala y Lita. Ahí se reconstruyó el poder desde la autoridad presidencial, de un presidencialismo muy fuerte. De alguna manera estaba, no tan licuada como ahora la autoridad presidencial, pero sí muy, digamos, erosionada con Duhalde por la crisis de la Rúa. Claro. ¿Vos ves que ahora el presidente, gane quien gane, va a utilizar la institución presidencial una vez más para, de alguna manera, darle un ancla al sistema político? ¿Es posible hacer eso? La institución presidencial está evaluada en la Argentina, ¿no? Ahora, es interesante el comentario que haces, muy interesante, porque yo creo que lo que está pasando en la Argentina y en muchas partes del mundo es que se ha vuelto muy difícil gobernar. Claro. Digamos, no tenés mayorías. Cuando tenés mayorías, adentro tenés problemas en tu misma coalición. Hablo de coalición de gobierno, obviamente. Pero esto sucede, si querés te enumero los países, empezando por los Estados Unidos. Por algo está gritado. Esto es un déficit importante de la democracia moderna. O sea, ¿cómo gobernás cuando perdiste los recursos para hacerlo? ¿No? Claro. Fíjense, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota breve? Sí, sí. Me acuerdo Hasta las hace elecciones unos te lo meses, muy breve, que vi a un ministro me encontré con un ex ministro de Bolsonaro. Y el tipo me decía lo siguiente, un tipo muy importante en el gobierno de Bolsonaro. Me decía, mira, te cuento, o sea, el mundo, un tipo que estudió en los Estados Unidos, un tipo con buena formación, él dice, mira, el mundo se ha vuelto difícil para gobernar, también en Brasil. Nosotros cuando queríamos sacar una reforma, primero teníamos que hablar con los nuestros, luego teníamos que acordar con las cámaras para tener mayoría. Luego de eso teníamos que cruzar la calle y hablar con los sindicatos. Luego de hablar con los sindicatos teníamos que hablar con la patronal. Y luego hablar con la patronal, si todo salía bien, teníamos que ir a ver a los jueces para que no nos boicotearan las reformas. Y aún así, después venían los medios y nos bombardeaban. Imagínate lo que quedaba de una iniciativa de reforma al final. Después negociada. Esto es un dato relevante. Volviendo a tu pregunta. En realidad, esta cosa tripartita de alguien que gane que no va a tener el poder, no la suma del poder, no va a tener el poder. Así es. Bueno, la pregunta es, vuelvo al tema de la demanda. ¿Cómo va a poder satisfacer la demanda de cambio? Entonces yo tiendo a pensar, lo mío es, digamos, estoy soñando en realidad, que finalmente se va a armar una coalición de gobierno que permita gobernar. Lo que no vamos a tener, o va a ser muy difícil tener, son reformas importantes que cambien esta situación. Bueno, vos fíjate que el gobierno de Alberto Fernández, que en realidad llamarlo gobierno es una licencia poética, ¿no es cierto? Digo, políticos entrenados, un movimiento que había combinado cualquier cosa, ¿no? Pero que siempre tuvo la decisión y de alguna manera el liderazgo, ¿no es cierto?, de la conducción. Claro. Como sinónimo. El peronismo era el conductor. Cuando se rompe el conductor, la coalición desaparece y la única medida importante que tomó la tuvo que apoyar la oposición, ¿no es cierto? Entonces digo, hay mucho ahí, hay mucha tela para cortar. Cualquiera sea el presidente, cualquiera sea el presidente, ¿no? Porque finalmente estamos en una moneda negra. Podemos decir, bueno, más acá, más para allá. Puede eso pasar cualquier significa- cosa, inclusive nada. Eso, en el peronismo, implicaba un supuesto de que siempre había recursos. Que todo el mundo finalmente, ¿no? Y como vos siempre decís, se soluciona en buena medida institucionalizando, lo cual requiere plata. Acá la pregunta es, en un contexto como esto, tenés que achicar el Estado en 3, 4, 5 puntos, no sabemos, pero más o menos es una dimensión significativa, es más de lo que en su momento hizo Duhovne, para tener un parámetro, bastante más. ¿Cómo haces para construir gobernabilidad sin plata? No solo sin plata, sino con recursos que se deben ir achicando. Bueno, Bueno, paso del si lo supiera... A Marta le gusta pasar la Navidad con los de él, ¿viste? Digo.
No, Para esto trajimos a Mateo para que responda a la pero, pregunta. Sergio, claramente es la pregunta del millón. Ahora, lo que quiero diferenciar es, una cosa es la gobernabilidad, que yo creo que finalmente va a haber una fórmula de gobernabilidad. Va a haber acuerdos, con las tensiones, las restricciones. Otra cosa es cambiar la situación, cambiar el estado de las cosas, que eso requiere más que gobernabilidad. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Lo primero, como te dije, Pero es creo que imprescindible. eso va a suceder. Los gobiernos tienen que finalmente. gobernar. Yo no tengo una visión, digamos, de hecatombe de lo que pueda pasar desde el punto de vista de la gobernabilidad. Para ser claros, si gana Milei va a tener que acordar algunas cosas seguramente va a traer alguna gente de Patricia Bullrich al gobierno. Digo, estoy especulando, no tengo información, pero sería lo razonable. hipótesis. Se sentará con los gobernadores, que son finalmente los tipos que gobiernan este país, Sí, es. por lo menos en momentos de Y que crisis. enseñan pragmatismo, así que en todo caso... Que la por otra parte ya Argentina- tienen asegurado, ¿no, Luis? Su Totalmente. lugar, porque fueron Te electos. reparte lo que antes. tenés que decir. Vos decís esto, yo digo esto y este es el número. Ahora, esto en el caso de Milei, en el caso de Patricia creo que va a pasar lo mismo. En el mismo caso de Massa, cuando él habla de un gobierno de unidad nacional, más allá que es una cosa para la campaña, bueno, finalmente alguien va a tener que ir en esa dirección. Seguro. Llamémoslo como quieras. Gobierno de unidad nacional, gobierno de coalición, llámalo como quieras. Ninguno de los tres va a tener mayoría Claro. en las cámaras. O sea, no es sea, un vamos problema de a- Milei solamente. A un larretismo sin la reta. O con la reta de jefe de Bueno, gabinete. si querés te contesto esa pregunta. Pero va a estar la reta. Si gana Al final va a ser el Patricia, jefe si de- gana Patricia, va a ser ¿no? el jefe de gabinete de todos. Van a gobernar los que ya están, Claro. incluso con Milei. Puedo decir la casta. No existe esta Casta cosa. No, bueno, pero Luis, como estrategia de campaña o leitmotiv de campaña es muy bueno. Claro. No bueno, muy bueno. Eso tiene que ver con lo que vos llamabas la demanda. ¿no? Contra, bueno. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, finalmente los tres van a tener la misma restricción. Alguna más, otros menos. Con lo cual yo creo que va a haber En un país de enormes restricciones, va a haber ¿no es una cierto? nueva coalición de gobierno que va a ser distinta Totalmente. a la coalición ¿Te electoral. acordás el artículo de Más Sartori, ampliado. no? Sí, De sí, sí, claro. la democracia difficile en Italia. ¿No? Es una democracia dificilísima, ¿no es cierto? Porque no solamente tenés fragmentación partidaria o tres fuerzas, no fragmentación de su exageración. Tenés la dispersión del poder que te da el presidencialismo, por la consabida decisión de poderes, y encima tenés 24 distritos, Claro. ¿no es cierto? Es un sistema federal multiplicado por 3 niveles, ¿no? Así que es como dificilísima la cosa, ¿no? Curiosamente, o no tanto, Ah. esta es una situación donde los incentivos del parlamentarismo serían, en este caso, mucho más favorables para rearmar un gobierno Desde ya. que el presidencialismo, ¿no? Sí, como por el caso supuesto. italiano, ¿no? O otros Desde casos. ya, desde ya, como decía señor presidente. Me permite esto salir un momento de la Argentina para aprovecharte. Cuando surge la figura de Giorgia Meloni, muchos de nuestros amigos estaban preocupadísimos. La veían como una amenaza a la democracia, casi como una... y justamente, ¿no? La mimetizaban casi con Marine Le Pen, ¿no? Cuando la verdad que la historia de Meloni era distinta, pero Absolutamente. había como una especie de sobrereacción a su popularidad. Esa después, me parece, se fue encargando de desmentir todos esos miedos. ¿Te sorprende su capacidad de adaptación, casi uno diría su intuición como para aprovechar la fragmentación política de Italia y irrumpir como una líder Sí. innovadora? Bueno, vos dijiste dos cosas. La primera, yo creo que, nuevamente, cuando surge algo nuevo y distinto al status quo, todos los medios en el mundo, ¿no? En la Argentina, no estoy culpando a los medios. ¿eh? No, por supuesto. La lógica La es lo que opinión te lleva a pública, eso. la lógica es ir en lógica, contra de eso. Meloni sufrió eso. Claro. Ahora, lo importante de Meloni, esta es una opinión personal, no es análisis, es que todos los medios que existían antes se han visto disipados. Meloni ha tomado las dos decisiones más importantes para Italia. Una de esas es, la primera es, ella es atlantista, Sí. muy importante, Sí, sí. muy importante. Porque acordate que Salvini tenía dudas, que es el otro líder, Claro. que es parte de la coalición. El de propio Meloni. Berlusconi. Exactamente. Bueno, Bien. y la otra Eran es... todos manontropo, pero No, atlantista. claramente, pero sí, pero ella es claramente Atlantista, sí, atlantista. claramente Y atlantista. ella es claramente europeísta. Sí.
que son los dos fantasmas que daban vuelta en torno de ella, algunos inventados Sí. por la opinión pública y publicada, otros no. Eso no sucede dentro de su coalición. Lo que sí me llama la atención es su gran capacidad que ha demostrado hasta ahora de liderar no solo Italia, que es un país muy difícil, la democracia difficile o i governi difficili italiano, sino su coalición. Claro. Es una cosa, Tal cual. ¿viste? Ella en ese sentido me parece que ha dado un buen paso. Tiene que reformar ese país, ¿no? Que no es fácil. ¿no? Tiene una tradición, ¿no? Es un país muy difícil de reformar y el PD, o sea, la centroizquierda sigue siendo una coalición importante en Italia lógico. y calculo que en algún momento va a volver al gobierno. ¿Viste? Vos tenés Alternancia. dos grandes coaliciones en Italia que se alternan. Hoy le toca al centro-derecha. ¿Por qué te traigo el caso de Meloni? Porque esa sorpresa a veces, tal vez uno quiere ser un poco optimista, digo, en el caso que gane Milei, ¿nos puede sorprender con un giro pragmático, con habilidad para justamente buscar consenso, para navegar aguas a veces turbulentas? Incluso en términos de política exterior, él también se manifestó casi como ningún otro candidato que se recuerda en Argentina, pro Estados Unidos y hasta pro Israel. Antes de este episodio espantoso, pensaba mudar la embajada argentina a Jerusalén, cosa que, bueno, obviamente es muy controversial, lo digo siendo judío. ¿Pensás que puede haber una sorpresa en términos de su capacidad para aprender y para, de alguna manera, convertirse en un ancla de estabilidad del sistema político? ¿O es wishful thinking total eso? Yo creo que no llega a un gobierno alguien solo, te digo honestamente, yo no veo eso. Más allá que él tiene estas ideas más disruptivas, yo creo que finalmente uno llega con un grupo de gente que lo modera, ¿viste? Hay un efecto moderador Sí, claro. cuando uno llega con un grupo de gente. Y a veces eso es chaleco lo de que... fuerza, pero va un coto, va muy a favor del No, personaje. pero estás de acuerdo, Luis, Por porque supuesto. finalmente vos Estás tenés que reflexión. gobernar. Entonces yo creo... Hasta pedir café es difícil cuando estás en la Casa Rosada. Exactamente. ¿No es cierto? Tocas un Llega siempre botón para pedir café Llega con todos los cables. y te viene otra cosa. 6 meses para prender la botonera, otros 6 meses para cambiarla, porque la tenés que cambiar. Entonces, como te diste cuenta, entonces yo creo que el tipo ha empezado a tener algunos, digamos, Destellos. de, Pragmatismo. ¿cómo decirlo? De Pragmatismo. pragmatismo. Sí, Guillermo Francos, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí. Y finalmente él no va a ser solo, va a tener un ministro de Economía, va a tener un ministro de Relaciones Exteriores, ¿entendés? Va a tener un ministro Sí. de Trabajo. Finalmente van a estar los gremios, va a estar la justicia, va a estar los medios. Sí, en la campaña uno puede hacer lo que quiere. En el gobierno puede hacer lo que puede. Exactamente. Aparte, mirá las restricciones que va a encontrar económicas y políticas. Claro. ¿Qué va a hacer? No El día de mañana conozco va a decir- gobierno que haya Por asumido eso con acá hay que tantas distinguir el restricciones. discurso para ganar una elección de lo que finalmente, quizás no porque él quiera, finalmente va a terminar haciendo. Yo tengo la impresión que es un tipo más pragmático, sin por eso resignar sus ideas. Al contrario. Digamos, de lo que se piensa. Es cierto que es un tipo mucho más dogmático, en términos de ideas estoy hablando, ¿no? Es un tipo más claro, es un tipo... Eso es otra novedad en la Argentina. Eso es una novedad una muy novedad. importante en la Argentina. Es una novedad. ¿Podemos estar de acuerdo ¿Cierto? o no? Porque sobre lo que siempre piensan? nuestros modelos era, bueno, tenemos que ir hacia el centro. En el centro está la gente, bueno, que no es blanco y negro, ¿no es cierto? Pero él descubrió que hoy había un centro, esta vez, que era un centro rabioso, ¿no es cierto? Un centro que no contaba ninguno de estos porque Además, decía... Luis, va en contra de todo lo que decimos a los políticos. Totalmente, El tipo, fíjate, totalmente. entre las PASO y la primera vuelta. Totalmente. En vez de ir a buscar más votos, abriéndose, disminuyendo su intensidad Totalmente. de ideas, el tipo Todo lo contrario. insiste y de Insiste reloj. al contrario. Es algo totalmente novedoso en la Totalmente política argentina. Totalmente Entonces, novedoso. yo creo que Sí, eso porque el puede sistema tener político éxito. se fue transformando sin transformadores, ¿no es cierto? Es como la economía, ¿no? Que finalmente cambia porque la cambian las circunstancias, ¿no Claro, es cierto? pero Porque- él se posiciona como un líder transformacional, ¿no? Como alguien Absolutamente. que, basado en ideas que no son comunes en la Argentina, y hasta ahora él le habla a un electorado a quien lo convoca como un factor de cambio. De hecho, ahora está diciendo, convencer a tu papá, a tu Ahora mamá. es más un político de la oferta
o de la demanda? Bueno. ¿O fue que coincidió o que es pragmático en los medios que hay que utilizar, aunque estos medios sean medios que aparecen ser dogmáticos, ¿no? Él ha logrado instalar una demanda. A través de su oferta, ha logrado ampliar, digamos, Canalizar una demanda. simplificar, en el buen Simplificar. sentido, la demanda. Antes no había una demanda en esa dirección. Pero al punto que Tanto lo es votó así Tierra del que Fuego. Juntos por el Cambio estaba por ganar la elección hasta 6 meses atrás. Tierra del Fuego era un hipermercado donde había un poquito de cada cosa. El chocolatito, había, ¿no? El tipo te puso un parripollo, pero conseguís pollo ahí. Mateo, nos quedamos sin tiempo, pero tengo ¿Pero qué cosa? una pregunta muy importante, dos en realidad. Una es, ¿qué tomamos en el próximo parcial? Eso me quedó de la reunión de cátedra. No, lo importante es, a los colegas le preguntamos, ¿te sirvió la ciencia Se política? sacó, puedo decirlo. Yo fui profesor del señor y el señor se sacó 10, solo que no lo puedo decir. Me No, llevó no, a la no lo puedo decir. docencia. Estoy hablando hace muchos Yo le años. puse 10. No me me sorprende. llevó a la docencia y bueno, quiero llevarle tranquilidad al público que me voy a jubilar en breve. La Perdón, pregunta es, Sergio. ¿te sirvió la ciencia política para el laburo, para desarrollar tu profesión? ¿Cómo? Danos dos claves de cómo te sirvió haber estudiado. A mucha gente, Bueno, a mí, ustedes son buen ejemplo, mucha gente que es muy buena, tiene muy buena formación en ciencia política, mucha gente siguió la academia, yo de hecho seguí la academia por varios años y después decidí trabajar, ponerme a trabajar y aprender. Pero sos un full life political scientist. O sea, Digamos, es tu vida. Te una da nuestra. es mi vida, te da herramientas, por supuesto que no hago ciencia política, pero te da herramientas, te da un Porque sos conocimiento, un te da una red, te da conocimiento. Una forma de Yo pensar. creo que sí, y creo que es una muy buena formación para también trabajar en el mundo real y no solo en la academia. Las dos variantes son buenas, ¿no? O sea, cuidado con eso. Yo me considero pero para mí discípulo fue tuyo, ¿sabes algo... ¿Por qué? Porque aprendí que las cosas hay que decirlas con humor. Y vos sos un tipo siempre. que aunque sea lo más duro, siempre busca la forma de que sea un humano el que la está tratando. Yo disfruté a los dos como docente, me divertí un montón y por eso estamos acá. No se vayan, ya volvemos con Qué más. auto-homenaje. Una lápida. Con más programa El Tornillo sigue, después está muy breve pausa, no se vayan. Muchas gracias. Gracias, Marta. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Vamos a entrevistar ahora a Margarita Stolbizer, que es abogada política argentina, fundó el GEN, el partido GEN, en el 2007, luego de una larga militancia en la Unión Cívica Radical. Así es. Candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en 3 ocasiones, 2003, 2007 y 2011. Y fue candidata a la presidencia de la Nación en las elecciones de 2015 por la Alianza Progresistas. Y después está obviamente su carrera, una de las pocas personas que tiene carrera legislativa Así en un es. país, ¿no es cierto?, donde no abunda la carrera legislativa, Y menos en las mujeres. y menos estas mujeres, muy bien acostado a los machirulos, ¿no? Está en su 5º mandato, Quinto. diputada nacional, y 1997, 2001, 2001, 2005, 2009, 2013, 2013, 2017, 2021, 2025, puntos suspensivos. Gracias, Marga. Un placer tenerte acá, Margarita. Gracias a Un gusto ustedes. enorme. Lindo para una charla, no para una entrevista, una Esa es charla la de idea, living, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Este es un programa que valora mucho la política, valora las ideas, las trayectorias y Las experiencias exacto. y las anécdotas. y no busca títulos, busca entender el proceso político para que la audiencia tenga otra imagen diferente de la coyuntura, del día a día. Pero estamos al final de una campaña muy especial. ¿Qué viste en esta campaña? ¿Qué te llamó la atención? En realidad vi en la campaña lo poco que vengo viendo del debate político en la Argentina. Yo tengo una mirada bastante crítica de cómo se viene dando. El debate es muy pobre. Los medios de comunicación no ayudan, los medios ni los periodistas no ayudan a mejorar la calidad del debate público, del debate político, pero la paradoja más grande es que el debate es muy malo en el Congreso también. El Congreso, que debería ser el ámbito del parlamentario, de discutir, bueno, ahí también el debate es muy pobre. Yo, como leían ustedes, y yo digo, esas bio reflejan también las edades que tenemos, las experiencias acumuladas. Todos muy jóvenes. Pero he visto congresos donde
la pelea política es de la esencia del funcionamiento del Lógico. Congreso, digamos, y eso no espanta cuando el debate es fuerte, firme, cada uno defiende convicciones y confrontás ideas, pero de nivel alto. Hoy eso no existe, no hay un buen nivel de la discusión, existe hoy la descalificación, la agresión, las frases fuertes, los insultos, que antes esas cosas no existían, y además una convivencia política que antes teníamos, porque vos te matabas en el debate, yo pertenecí en mis inicios al bloque radical, Claramente. y las disputas con el peronismo en esa suerte de bipartidismo que existía eran muy fuertes, intensas. pero salías y tenías una convivencia democrática, porque así es como debe ser. Hoy salís, te encontrás con alguno de los chicos nuevos y no te saludan en el ascensor. Una cosa tremenda. Entonces, el debate prácticamente no existe, es muy malo, ¿no? Totalmente. Esa cosa de que gritan, no dejan hablar al otro. A mí vos es que me afecta mucho en el funcionamiento de la vida institucional cuando no se deja hablar al otro, se interrumpe. Los carteles en las bancas me incomodan escrache, mucho. ¿no? Las juras me incomodan mucho cuando se sale de lo que para mí es un momento solemne, el de la jura como Institucional. diputado nacional, y ha perdido totalmente la solemnidad. Bueno, para no irme de la campaña... No, pero- La campaña refleja eso, un eso, poco claro, eso. La ¿no? campaña Es importante era eso, muy difícil que fuera distinta y que pudiéramos encontrar en la campaña algo distinto. Porque, Ahora, Marga, finalmente... la otra digo, pregunta es también qué espera la sociedad. bueno, ¿no? es otra cosa. Pero cuando uno piensa en leyes, finalmente son palabras, ¿no? Y las palabras tienen que amalgamarse. Por eso tenés una discusión. Ahora, si hasta el periodismo, en vez de hablar el debate parlamentario, es la batalla parlamentaria, ¿no es cierto? O como si fuera el enfrentamiento entre dos hinchadas, ¿no es cierto? Claro, claro. Donde lo que imperan ya no son argumentos, sino cantitos de hinchada, ¿viste? Claro. Digo, obviamente eso baja a niveles, no digo animales, pero casi subhumanos. Les voy a ¿no? contar una anécdota. Perdón, lo haces muy bien, fuiste a la cancha alguna vez, ¿no? Ese movimiento veo que tiene... Bueno, es que cuando voy a ver Independiente me transformo en algo parecido a un animal a secas. Claro. Pero es el Ustedes- ámbito. Ustedes dijeron que les gustan las anécdotas Sí, y les claro, voy a contar claro. una muy reciente, de hace muy poco. Creo que fue la última vez que estuvo Rossi, el jefe de gabinete, cumpliendo con su informe mensual en nuestra Cámara. Entonces, los varios que íbamos a intervenir, me refiero al bloque de Juntos por el Cambio, nos preparamos. Y realmente creo que hubo preguntas, intervenciones muy interesantes. Yo hice la mía. En ese momento yo participé hablando de las tarifas, de la mentira, que son la segmentación de tarifa y todas estas cosas que había. Y varios otros con otros temas. Intervenciones buenas, todas preparadas en realidad para tratar de aportar algo en esos pocos minutos que tenemos. Bueno, hablamos todos y después le tocó el turno a José Luis Esper, que José Luis Esper es muy pícaro en el debate público, pero lo insultó de arriba abajo a Rossi con palabras fuertísimas, y Rossi en un momento incluso le dijo: mire, yo he sido diputado acá muchos años, nunca escuché ese nivel de insulto. Pero la anécdota no pasa por ahí. Pasa porque durante toda la tarde José Luis desfiló en todos los programas de radio y de televisión porque había sido la nota de lo que era esa adhesión, Claro. lo que había sido la sesión. Y la anécdota para mí termina cuando llego a mi casa y mi marido dice: al final el único que hace oposición es Esper. Y en casa... Pero en casa de ver los cuchillos Y de yo palo. digo, Genial. pero no era solo mi caso, Es el ¿eh? problema, es Habíamos genial. sido Es el muchos problema. Es genial. preparados, ¿viste? No. Bien afiladitos, con temas importantes. Pero como Esper había insultado muy fuerte, lo entrevistaron todos. Muy Lo interesante. entrevistaron todos. El taxista, después del debate, a mí me pregunta, ¿viste el debate? Porque yo estuve trabajando. Sí, lo vi. ¿Estuvo divertido? Más o menos. ¿Viste? dije, Jamás iba a pensar, digamos, un debate presidencial, ponerle, viste, como adjetivo si estuvo divertido o Divertido, aburrido, ¿no es claro. cierto? Que se dijo con-
Bueno, Sí, estamos sí, en una sí. democracia de espectáculo, finalmente. Eso, ¿no? eso Seguro. fue la campaña. Una campaña, a mi juicio, bastante pobre en lo que tiene que ver con un debate. Pero vuelvo y tal vez preguntarle a ustedes, que son más estudiosos de estos temas, ¿qué espera la gente? Si la gente espera esa cuestión de contenido sobre la que yo soy más exigente, o realmente espera la frase fácil, rápida, mucho consignismo con frase, Mira, eslogan Maga, de me parece campaña. que la gente, viste, es este nuevo colectivo, que en realidad es un colectivo que viene de los medios, ¿no es cierto? Porque no es exactamente el people. Nosotros teníamos dos conceptos, perdón que me puse maestro Ciruela, ¿no? No, pero Teníamos eso dos está muy conceptos que podían entrar en antagonismo, que ordenaban. Uno era el pueblo, ¿no es cierto? Que el pueblo se manifiesta históricamente en un drama, ¿no es cierto? Como decía Gramsci, ¿te acordás? ¿No? En un punto, y por eso está, si este no es el pueblo ¿dónde está? ¿No es cierto? Claro. Se manifiesta dinámicamente en un drama. Ese drama, 17 de octubre, por ejemplo típico. Y el otro estaba el concepto más de nuestra tradición, amigo Marga, de la tradición más institucionalista, que es la ciudadanía, ¿no es cierto? Que es una persona, es un individuo revestido de derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Esas dos, de repente empieza a surgir algo Funcionaron. nuevo con los nuevos medios de comunicación y demás, y aparece el personaje que es el mercado técnico de la... ¿no? ¿Y qué es el mediador entre la gente? El político deja de ser el representante, hay un mediador que es como el gurú, te dice, mira, la gente va por acá. Va por acá. ¿Cierto? La gente va por allá. Y yo creo que tiene que ver mucho, por ejemplo, en esto que se ha perdido en el debate, que es la frescura, que es una cosa típicamente argentina. Bueno, acá más o menos la estamos demostrando, ¿no es cierto? En el debate se vuelve una especie de cyborg, ¿no es cierto? Ahora no tengo sentimientos, ¿no? Un tipo que es piola, una tipa que es piolísima, sube al Estado y se transforma en un paparulo, como diría mi tía Nacha, ¿no? Que se está viendo, ¿no? Digo, y tiene que ver con eso, con hay que hacer determinadas impulsos, ¿no es cierto?, o provocaciones mediáticas porque el electorado las valora y hay que tener los zapatos lustrados en este nivel. En clave de campaña y de candidatos, a mí me pasó una observación así el día que Patricia Bullrich hizo la presentación de su libro en la Facultad de Derecho, hace muy poquito. El acto tuvo dos partes. Una primera muy guionada, donde a Patricia le hacían preguntas sobre su libro, y después... y donde para mí no estuvo fresca, le faltó Una eso, persona junto a le Patricia. faltó el ser ella, la ser ella. espontaneidad, y después retiraron los asientos los otros invitados y ella se paró, hizo una arenga así, Eso fue lo y- mejor. y se mostró ella Claro. La y autenticidad, fue ¿no? así. Eso, llevado justamente al punto de la campaña y de las candidaturas, es lo que te está demostrando, lo que para mí son cosas inconcebibles desde mi concepción de la política y de lo que debe ser la exposición de las ideas, que es la irrupción de un señor como Milei, donde realmente lo que Milei ha tenido, obviamente una estrategia muy inteligente de instalación de dos palabras, casta y dolarización, y con eso el tipo ha logrado estar en el primer lugar de los votados, ¿no? Claro, Y tenés totalmente. una campaña donde eso por un lado, y Massa con el reparto de los planes y los programas y las promesas y todo lo demás, es el otro candidato con posibilidades. ¿Te acordás, Sergito, que cuando estaba la gran hermano de Tinelli, obviamente los actores eran mejores que los políticos, claro, porque eran actores profesionales que Claro. hacían de políticos. Esa es la elección ¿No es que cierto? ganó de Narváez Claro, con el 2009. Ali Calicante. Ali Calicante era mejor que de Narváez. Narváez no era político, Exactamente. no era actor, ¿no es cierto? Ahora, El si Milei imitador está era disimulando es fantástico. Robert De Niro realmente, ¿no? Sí, claro. Digo, como que Robert De Niro, ¿no es cierto? Como usas todos los recursos, donde finalmente el ámbito nunca fue ni el ámbito académico ni el ámbito institucional, fue el ámbito ¿no? donde se hizo como político, ¿no Seguro. es cierto? En este curso todavía más rápido que el de economista, lo que dice The Economist. Pero quiero volver un poquito a la cuestión A de la... Lo que acá diríamos es la demanda de la sociedad, ¿no? Al Ahí es margen muy de la importante. oferta del sistema político. Y es el hecho de que estamos ante una sociedad que está muy fragmentada. Es muy difícil generalizar. A diferencia de la Argentina donde nosotros crecimos, que era una Argentina con una clase media muy sólida,
donde por ahí... Todos eran de clase media. Claro, por ahí ibas a la escuela y muchos no tenían auto y tu viejo por ahí tenía un Citroën 13B, pero y las diferencias eran... Pero usábamos muy- todos zapatillas flecha. Exacto. ¿No es cierto? Porque por oferta no había No había otra sociedad cosa. muy diferente. Los Y veíamos pantalones los, Far West, y veíamos ¿verdad? los cuatro con mismos canales. Totalmente. Esa Argentina hoy no existe más. Y en esta Argentina tan fragmentada hay una situación que a veces frustra y es que no puedes generalizar. Porque una demanda de un segmento de la ex clase media, empobrecida, que busca un poco el retorno a lo que fue hace 20 años, es una historia, gente que está sufriendo porque los chicos se van o los nietos se van. Y tenés ahora una juventud que está muy, muy enojada con el sistema político, que ve... Con alguna razonabilidad, ¿no? Bueno, claro, Quisiera, ¿no? y que ve en Milei algo que tal vez no encuentra ningún otro candidato y es una respuesta entendible y fácil a los problemas que tiene. La culpa que tiene la Y clase enérgica. política, porque destruyeron el peso, hay que dolarizar. Sí, yo no creo que digamos, la atracción por la figura de Milei tenga mucho que ver con los contenidos de lo que Milei expresa. Creo más bien que tiene que ver con la diferenciación. La gente que está enojada Claro. y paradójicamente son los más jóvenes, que fueron menos defraudados que los adultos, y sin embargo los jóvenes lo expresan, esa rebeldía que antes tenía otra inclinación Así es, ideológica, así pero creo que, y lo escuchás en todas partes, cuando te dicen los que están hoy mejorobaron, los anteriores también mejorobaron, ya estoy jugado, entonces apuesto por Totalmente. este a ver si este Sí, es exactamente. diferente. Y la gente no ve que atrás de este hombre hay un par de palabras, pero no ha podido mostrar un equipo, un plan de gobierno. Entonces ahí es donde vuelve a aparecer esto que a mí me preocupa mucho, que es la superficialidad, ¿no? La apariencia, digamos, el grito, el insulto, porque eso se traduce de esta manera, donde lo que se refleja. Sí. No nos olvidemos que Milei es un producto de haber estado mucho tiempo como eje en la televisión, Así es. donde era un panelista que gritaba. Totalmente. Yo tengo, viste, tan en la memoria, haberme parado un día y decir, che, escribirle a alguno, ¿quién es este de los pelos así que está ahí a Tipo los gritos Dragon en Ball la Z. televisión? Porque además lo empezaba a ver que estaba un día, estaba dos, porque daba rating, la gente lo Tal cual. miraba, entonces empezaba a estar mucho. Es un producto de eso. Y es un producto de una sociedad muy defraudada de la política, ¿no? Totalmente. Claro. Y vos fíjate que triunfó en estos programas, ¿no es cierto?, que antes de ser programas políticos, eran programas donde se discutían, digamos, cuestiones básicamente de vedettes, ¿no es cierto? Es el formato, ¿no? Vamos a ver, culos y tetas, ¿no? Digo, la profundidad. Y eso después se transformó en los formatos para programas políticos, ¿no? Ahí que nosotros circulamos. Yo nunca quise ir a esos programas porque no podés decir nada. Nada, ¿no es cierto? claro. Nada. Y lo único que podés decir no ayuda, digamos, ¿no? Porque si podés decir algo ahí es o un insulto, un grito o un eslogan, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. O el grito, llamar y la él, claro, atención. el grito. Él se transformó, digamos, en el Fórmula 1, ¿no es cierto? Sí, claro. En el especialista, en el Verstappen de esto. Ahora, Ayudado el problema es que esto por no es- ese contexto Claro, de totalmente. defraudación general Totalmente. que hay respecto de los que Ahora, pasaron. Tal cual. Que esto sea una habilidad de la campaña es indudable. Esto trasladado al gobierno, ¿vos qué decís? No, es imposible. Por eso yo, viste, creo que Patricia, más allá de la cuestión discursiva, de que a veces por ahí no termina de convencer en eso, atrás de ella a mí me alienta mucho un equipo de gente. Hoy escuché un panel con Federico Pinedo, que es un candidato a un posible canciller. Así Es de es. una seriedad la gente que está atrás de Patricia. Todo el equipo económico, no solo la gran noticia, que es la incorporación de Melconial, que eso tiene más que ver con un impacto comunicacional que Seguro. es exactamente el contenido, pero la verdad es que venía Levi Yeyati, Lacunza, Las Pinas, Sí, señora, los economistas toda son- gente muy seria, y así podés agarrar en las distintas áreas. Atrás de Patricia hay claramente un equipo, un programa que no lo hay de ninguna manera hoy en Milei, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor que todo esto tiene para definir este domingo el voto, no? Explícanos algo que es un enigma para muchísima gente dentro y fuera de la Argentina, Margarita, y creo que te podemos utilizar, si nos permitís, como cronista, porque pocos políticos conocen tan bien a Sergio Massa como vos, porque en un momento relativamente reciente estuvieron juntos
y sea una propuesta en un momento complejo a la Argentina, ¿cómo explicás que él, a pesar de ser un ministro de Economía, con una inflación efectivamente lamentablemente muy alta, la moneda que se devalúa, un gobierno que no puede mostrar éxito de gestión, ¿cómo explicás que aún, a pesar de todo esto, él sea competitivo electoralmente? A ver, te diría la pregunta concreta, esta es la Argentina. Esta es la Argentina. La mediocridad de la política en la Argentina, la falta de profundidad en el análisis, en la definición del voto, tiene que ver con eso. Puede ser Milei o puede ser Massa. Alguna aclaración previa, porque me pasa muchas veces que me dicen, usted que conoce muy bien a Massa. Y yo digo, miren, también no lo conozco porque cuando yo estuve con él, que fue solamente en una elección 2017, él venía de enfrentar al kirchnerismo 2013-2015. Cuando nos salíamos, él subía al escenario conmigo y gritaba más fuerte que yo que los iba a meter presos. Evidentemente yo no conozco a Massa. Yo conocí al Massa que los iba a meter presos. Eran frases que él incluso jugaba más fuerte que yo. Yo venía con las denuncias, con un montón de cosas. Otra aclaración es que él nunca tuvo nada que ver con mis denuncias, porque en una oportunidad Cristina dijo públicamente en una comunicación de esas con Parrilli que se filtraron, la manda Massa. Yo presenté las denuncias y no lo conocía a Massa en el 2014, es mi primera denuncia, que es la causa OTESUR. Massa es un hombre, sin ninguna duda, es capaz, es preparado, tiene una capacidad de trabajo brutal de la mañana a la noche y muy ambicioso, muy ambicioso. Ahora, en la conjugación de ambas cosas, es el vale todo. Es de esas personas, no las únicas, hay otras en niveles mucho más bajos que quieren ser candidato y le importa lo mismo con cualquiera, por ejemplo. Y con Massa pasó eso, pasó de una alianza conmigo a meterlos presos a una alianza con el kirchnerismo sin estaciones intermedias. Y además acá vale la pena recordar que Sergio Massa lleva al lado de su boleta a Máximo Kirchner encabezando la otra boleta. Máximo es una persona que está condenada por corrupción y encabeza la boleta. Entonces, tan increíble como que Massa, siendo el ministro de una economía explotada, pueda tener 30%, es que además pueda tener ese 30% acompañado por un condenado por delitos contra la administración pública, Ahora, ¿no? Pero es la Argentina. Es la Argentina. Ahora, Margarita, este recuerdo que traes de ese Massa, muy diferente al actual, que parece, en el debate parecía, viste, uno de estos actores que representan odontólogos en propagandas de Colgate, que decía, no quiero hacer marcas, ¿no es cierto? ¿Viste? De dentífrico. Todo claro, viste, todo bien, todo y esto te va a hacer bárbaro, te lo va a dejar recontra blancos, ¿no? Pero en ese momento, pues fíjate que el discurso era un discurso que uno podía emparentar con el de Milei, ¿no es cierto? Era un discurso de ruptura, era un discurso que se decía la ancha avenida del centro, pero que también representaba bronca, y no votamos a ninguno de estos dos. Sacó 20 puntos, ¿no? Milei sacó 27. Digo, este es un fenómeno que se amplifica. Lo cierto es que Massa, ¿no?, pasa a ser un integrado, ¿no? Sí, claro. El apocalíptico pasó a serlo de palabras de Y con Humberto Eco. otro elemento que también hay que incorporar en el análisis, que él te habla como si no fuera parte de este gobierno. Es no solo el ministro de Economía, hoy es casi el que tiene gobierno a cargo, porque hoy no tenemos ni presidente ni vicepresidenta. Él tiene el gobierno a cargo y sin embargo no habla de eso. En el debate que les decía que escuché hoy en la mañana sobre política exterior, donde estaba Pinedo, estaba Martínez Pandiani por Massa, un debate del CARI muy interesante. Y Gustavo Martínez Pandiani en algunos momentos hablaba como si no fuera parte del gobierno, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hasta cosas muy interesantes, pero como si Bueno, él es un diplomático de carrera. que viene de otro planeta. Puede tener justificación, ¿no? Claro, pero vos decís ministro de Economía, pero si el presidente es un presidente, ¿no? ¿Dónde está Alberto Fernández? Tenemos que hacer como los libritos estos donde está Wally, ¿no? ¿Qué sé yo?
¿no? Transformó la Casa Sí, Rosada en pero un no ya hay lugar, una digo. contradicción muy grande en ser el ministro de Economía y el presidente. Yo digo que a mí hasta me da como una cuestión de confrontación ética muy grande e institucional, porque el ministro se la pasa haciendo anuncios de ministro y envía proyectos al Congreso y todo, y parece no tener el impedimento para hacerlo, aun cuando es candidato. No le Totalmente. cabe ningún tipo Bueno, de ese- limitación. viste, es el Bueno, en triple play. Argentina una cosa que falta en términos institucionales, yo tengo un proyecto y vengo insistiendo, es una ley que ordene el traspaso presidencial, Totalmente, ¿no? claro. ¿Qué límites tiene que haber? ¿Cómo se debe El uso construir la convivencia? Claro, ¿cuál? Yo propongo, entre otras cosas, ¿Cómo existe regular el uso de en los otros recursos países públicos en la del campaña? mundo la creación de una comisión con personas De la designadas transición. por ambos. Claro, una comisión de Pareció lo de Brasil, ¿no? transición. Exactamente. Pero En Estados muchos Unidos. países Sí, existe tal cual. y eso es necesario, muy importante. Y eso pone límites Por además. supuesto. No podés hacer lo que quieras con los recursos, con la administración pública. Y ayuda a construir y a fortalecer al que viene. Y esas son cosas. No puede ser que el que se va prende la mechita a ver que el otro le vaya mal, ¿no? Y por lo menos saber cuáles son los números de teléfono de las Que no es poco. Nos queda un ratito, Margarita, y fuiste varias veces candidata a gobernadora también de la provincia de Buenos Aires. Otros enigmas que muchos Sí. se preguntan es cómo puede ser que con los escándalos que conocimos ahora, con una gestión que, estoy opinando, es personal esto, no tiene muchos logros, Kicillof siga siendo efectivamente competitivo, ¿no? Sí. Lo que vemos en Massa a nivel nacional, de alguna manera lo repite Kicillof con estilos distintos, connotaciones ideológicas totalmente diferentes. ¿Cómo explicas eso? Sí, a ver, vuelvo. Hay que entender la Argentina y ustedes son estudiosos de la Argentina y de lo que es el peronismo en la Argentina, que implica siempre una base, un piso de votos muy fuerte, Demasiado con muy duro. Y además en esto, pues yo me veo en la obligación también de mirarlo desde la autocrítica, que los demás no hemos logrado debilitar, desmantelar, competir, ofrecer cosas que realmente Algunos puedan ni siquiera comprender romper los cambios en el conurbano. esa expectativa. No, se sigue ¿no? pensando que es el Gran Buenos Aires, muchos Yo creo que hubo políticos. una buena experiencia con María Eugenia Vidal en su momento. Macri tuvo la suerte y ella al mismo tiempo de poder compartir esos 4 años de gobierno, pero creo que los desperdiciaron. Yo tengo en eso una visión crítica de Macri. Creo que el peor pecado de Macri fue llegar y no contar lo que había encontrado. Y eso permitió que un Desde el- kirchnerismo que totalmente. se había ido muy mal resurgiera de las cenizas. Totalmente. Y no ayudó tampoco a María Eugenia. La provincia de Buenos Aires es de una gestión malísima. Yo tengo así todo la expectativa, será porque uno tiene siempre algo de dónde agarrarse, Seguro. que estos escándalos de los últimos días que demuestran claramente la brutalidad de la corrupción, que hay que entender no es una persona, No, porque lógico. en la Argentina el kirchnerismo instaló un modelo de corrupción y de tolerancia hacia la Está corrupción, transformando un donde por sistema. qué razón no iba a robar Insaurralde si robaba Cristina. Eso a la Argentina le falta ejemplaridad, ¿no? Y entonces ese es el por lo menos ejemplaridad modelo. buena. Claro, yo tengo la expectativa de que ha sido tan grosero lo que hemos visto en estos días que algún costo eso vaya a tener en la provincia el próximo domingo, ¿no? Pero, insisto, Ojalá, es más ojalá. tal vez una expresión de deseos que lo que uno vea que puede ocurrir. Un placer tenerte con nosotros acá en El Tornillo, Margarita. Gracias por la invitación. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.